Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a tener dos invitados. En la primera parte estaremos conversando con Reinaldo Bolívar, internacionalista, profesor universitario, quien hasta hace poco ocupó la responsabilidad pues, de ser viceministro de Relaciones Exteriores para África. Esta es en la primera parte. En la segunda estaremos conversando con Carlos Alaimo, médico y dirigente político del estado Zulia. Bueno, bienvenido, Reinaldo. Gracias por venir. Tiempo sin verte, ¿vale? Gracias por la invitación. Bueno, hoy es el Día de la No Discriminación también, ¿verdad? Día Internacional contra la No Discriminación. Contra la discriminación. Sí, sí, un día que nació en el año 66. En el año 60 hubo una violencia de la policía del apartheid de Sudáfrica contra un grupo de manifestantes que lo hacían contra lo que se llamaban los pases. ¿Sabes que había pases para que entraran los blancos y entraran los no blancos, los europeos y no europeos? Una protesta para que eliminaran este pase y la policía respondió con la muerte de 69 manifestantes. Entonces, en el 66 Naciones Unidas tomó como resolución el Día Internacional de la No Discriminación. A partir de ese momento. A partir de ese momento. Y en el caso de Venezuela, ¿hay discriminación racial en Venezuela, Reinaldo? Ese es un tema que... ¿O discriminación por otras razones? No solamente... Por supuesto, en Venezuela hay discriminación en diversos niveles de la sociedad, de la manera de ser, de la exclusión, de la exclusión, ¿cómo se dice?, subliminal, y en algunos casos hasta discriminación institucional tanto en el sector privado como público para hacer los trámites, para el tratamiento de algunos sectores. Entonces, que debe superarse. Hay una voluntad de superarlo, pero, por ejemplo, en Sudáfrica, la Revolución Surafricana es del año 94, que terminó con el apartheid, pero ahí en Sudáfrica sigue habiendo discriminación. Es un proceso que debe darse gradualmente y la sociedad debe aceptar que debe superarse la discriminación. Aquí la ha habido incluso muy de manera abierta en los hechos violentos que hubo en el año 2017, cuando tú sabes que los sectores que más atacaban eran los sectores de procedencia africana, o lo que se llama afrodescendientes. Esa figura de los afrodescendientes en Venezuela, el presidente Chávez comenzó a hablar de eso y muchos movimientos comenzaron a hablar de los afrodescendientes. Pero en Venezuela, el negro es el negro. No se utiliza ese término. Sí, en Venezuela también, si tú recuerdas... Y la expresión no está cargada en la absoluta mayoría de los casos de un contenido. De hecho, miren, el censo 2011, el censo le pide a las personas reconocerse, entre otras cosas, afro, moreno o negro. O sea, está ahí la inclusión. Entonces... son todas personas, tanto el afro como el negro como el moreno, son personas de procedencia africana y digamos que hay movimientos de ambos tipos. Aquí en los años 70, 80, 90 hubo el gran movimiento de la negritud que lo dirigía Leopoldo Senghor, Armando Cesarea, aquí mismo en el Caribe. Es decir, lo importante es sentirse de una procedencia, de un origen común, que es el origen africano. Ahora, tú eres mestizo como yo. Sí, yo soy, digamos... yo soy hijo de un negro tuyero con una croata, imagínate tú. Sí, justamente el mestizaje es lo que te da la procedencia, ¿no? Por algo Bolívar decía, no somos ni americanos del norte ni europeos, somos más bien una emanación de América y del África, y hasta la misma Europa no deja de ser africana por la invasión que hubo de los moros que venían de Argelia y Marruecos y pasaron hacia 700 años. 700 años allí. Así es. Entonces, hay que reivindicar el ser de origen africano. Hoy en día incluso África económicamente pasa a ser el centro económico de interés mundial. Entonces, hay que reivindicar esa historia de luchas y de herencia heroica que dejaron los africanos en casi todo el mundo, pero sobre todo en la América Vial y el Caribe. Hablemos un poco de otros temas, Reinaldo, porque tú eres internacionalista, profesor universitario, y estuviste en la Cancillería, creo que más de 10 años, ¿no? 13 años prácticamente, faltaron 2 meses para tener 13 años. Bueno, fíjate, Reinaldo, esta situación de las relaciones de Venezuela con Estados Unidos, esta situación de las relaciones de Venezuela con otros países, la cumbre iberoamericana que se va a realizar en Perú, el presidente Maduro no está invitado, hay una insistencia de parte del gobierno venezolano de estar presente allí. ¿Es eso correcto, insistir a ir en una reunión donde no se le quiere invitar? Claro, hay dos formas, hay una manera única de ver las reuniones multilaterales, ¿no? Yo tengo mi posición sobre las cumbres iberoamericanas
y americana, que es muy personal, pero a partir del derecho internacional, que es tu pregunta, las cumbres son eventos multilaterales. El país que la acoge es un país es simplemente el país anfitrión, pero cada cumbre tiene su mecanismo, tiene su presidencia pro tempore, tiene su secretaría, tiene toda una autoritas que son los encargados de conformarla. Entonces, donde hay una cumbre multilateral, los miembros de esa cumbre deben ir. El país anfitrión se ocupa de preparar el ambiente, los hoteles, los traslados, el sitio donde va a ser la conferencia, la logística. Ese es el papel del país anfitrión. Pero, por ejemplo, suponte tú que Europa va a organizar su cumbre europea, que la hace semestralmente, y está bravo el presidente del país X con el presidente del país Y de Europa, igual tiene que ir, pues. O sea, si fuera un asunto bilateral, hay una diferencia importante de lo bilateral a lo multilateral. Sin embargo, han sido pocos los países que han salido en defensa del derecho que tiene Venezuela a asistir. Bueno, y eso implica que Venezuela ha perdido relaciones con muchas de estas naciones, ¿no? Bueno, ha debilitado su influencia en el área. No hay que negar que nuestra América tiene ahora dos grupos, uno que es el llamado Grupo Cartel de Lima, que son gobiernos de derecha, que tiene una posición tomada sobre Venezuela, inducida, por supuesto, desde los Estados Unidos, y ese grupo, por supuesto, que no va a convidar o no va a abogar por Venezuela. Y hay otros grupos que no están dentro de este Grupo de Lima, que son la mayoría. El Grupo de Lima son 10, 12, la mayoría son casi 22, 23 países. Entonces, todos saben muy bien que si hay una consulta especializada sobre el derecho internacional, sobre las cumbres, bueno, prevalece la versión de que las cumbres son multilaterales. Estados Unidos, por ejemplo, realiza todos los años allí los eventos de Naciones Unidas, sobre todo en septiembre. Hay un reglamento para el país sede. Estados Unidos tiene relaciones, como tú sabes, muy álgidas con Venezuela, pero todos los años nuestro presidente, nuestro canciller, nuestras autoridades van a la Asamblea General de Naciones Unidas en el mes de septiembre. Ahora, tú como internacionalista, si por ejemplo el presidente y como viceministro que eres, si el presidente de la República te hace una consulta y te pregunta, mira, ¿debemos insistir en ir, sí o no? ¿Qué le dirías tú? Hay que defender el derecho internacional, eso es lo más importante. Yo, desde la catalogación de estas cumbres las veo que han venido perdiendo su objetividad. Por ejemplo, la cumbre iberoamericana, desde mi punto de vista como internacionalista, es una cumbre ya sin sentido la iberoamericana. Y esta cumbre de las Américas ha venido perdiendo el sentido como cumbre como tal. Ahora, desde el punto de vista del derecho internacional, todos los presidentes, miembros de esta cumbre, tienen todo el derecho a ir, y no ir sería aceptar una violación al derecho internacional. Y este es un momento, Vladimir, muy importante para la defensa de los principios del derecho internacional. ¿Pero el presidente Maduro debe ir como sea? El presidente Maduro tiene todo el derecho de asistir a la cumbre. Y el presidente de Perú debe cumplir lo que dice el derecho internacional. Por cierto, no sabemos si él va a estar en la cumbre, ¿no? Porque se le acaba de abrir nuevamente la posibilidad de ser destituido. Lo tuvo en diciembre, ¿verdad? Nuevamente el presidente de Perú cae en esta evidente suspensión o salida del juego